Ok chicos, siguiendo con la última parte del ejercicio, nos piden desarrollar un plan de requerimientos brutos de materiales. Ese plan se refiere a un esquema, a una tabla en donde nosotros vamos a establecer las cantidades de productos que vamos a fabricar con sus respectivos tiempos y lo vamos a distribuir en las semanas que corresponden. Para eso, si ustedes se fijan, ya tenemos acá los datos que nos entrega el problema, que es por cada elemento su tiempo de fabricación. Estos datos que coloco acá son la cantidad de productos que nosotros calculamos porque nos pedían elaborar 50 unidades de A. Esto fue lo que calculamos en la lista estructurada de materiales. Y por otra parte, les coloco la estructura escalonada del producto, ¿verdad? El dibujito que hicimos en la parte anterior del ejercicio. Y si ustedes se fijan, yo aquí pongo un pequeño desglose porque tengo un elemento que se repite dos veces. Entonces pongo la cantidad de productos que se fabricaron en D para F y en D para B. Lo mismo pasa el E. El E para B, que aquí están 200, y el E para C, que son 300. ¿Ok? Ya les voy a explicar a qué se refiere eso. Esta tablita, el plan de requerimiento bruto, se hace de la siguiente forma. Ustedes colocan en una columna todos los elementos de A a la G en este caso. Por cada elemento vamos a colocar FR, que significa fecha de requerimiento, y FL es la fecha de liberación. La fecha de liberación es la semana en donde empezamos a fabricarlos y la fecha de requerimiento es la fecha de entrega. ¿Cuándo tenemos que entregarlo? ¿Ok? Luego de eso colocamos el total de semanas que nos vamos a demorar en fabricar todos los elementos. Para ese dato lo saco de lo que es la estructura escalonada de productos. Si ustedes se fijan, son 8 semanas, por lo tanto, esas 8 semanas aquí están reflejadas. Y luego tengo el tiempo de entrega, que no es otra cosa que los datos que ya nos daban. Y si ustedes se fijan, cada uno de estos datos lo estoy colocando en la fila de la fecha de liberación. ¿Okay? En la fecha de liberación yo voy colocando cada uno de los datos, que es el tiempo en semanas en que me demoro en fabricar cada producto. Entonces siempre vamos a comenzar llenando esta tablita. Para eso me voy a guiar con la estructura escalonada desde el primer producto de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, el primer componente que aquí aparece sería G. Si ustedes se fijan, G se demora 2 semanas en fabricarse y voy a fabricar 300 unidades de G. Por lo tanto, me voy en la primera semana al elemento G, en la fecha de liberación, comienzo a fabricar las 300 y lo entrego en la tercera semana, que son 2. Si ustedes se fijan, contamos aquí 1 y 2. Y en la fecha de requerimiento pongo los 300. Luego, el siguiente elemento que aquí aparece es D. Pero si ustedes se fijan, el elemento D es parte del componente F y D es parte del componente B. Entonces, yo sé que D, para poder fabricar F, necesito 600 unidades. La fecha de entrega de D es una semana. Por lo tanto, ¿verdad? Me voy aquí al elemento D en fecha de requerimiento y fíjense bien dónde comenzamos a fabricarlo. Lo comenzamos a fabricar en la semana 2. Por lo tanto, me voy en la semana 2 del elemento D. Aquí en fecha de requerimiento voy a poner las 600 unidades. Y se demora una semana, ¿verdad?, en tenerse. Por lo tanto, lo entrego en la semana número 3, las 600. Y luego D también corresponde o es parte de fabricación de B. Son 300 unidades, ¿verdad? Que las tengo que, perdón, son 200 unidades, no son 300, son 200, perdón. 200 unidades. Esas 200 unidades de D para fabricar B comienzan a pedirse en la semana 4. Por lo tanto, me voy al elemento D en la fecha de requerimientos, o sea, la fecha de liberación, perdón. Aquí me equivoqué. Aquí me traspapeles, perdón. Aquí es 600 y 600. Y luego me voy aquí a la semana 4, fecha de liberación, son 200. Se demora una semana, 200. ¿Ok? Luego ya tengo G y ya tengo D. Me voy al siguiente componente. Si ustedes se fijan, en la semana número 3 comienzo a fabricar F y comienzo a fabricar E. Entonces vamos con F. F
comienzo a fabricarlo en la semana 3 y son 300 unidades. Por lo tanto, aquí está F, fecha de liberación, aquí está la semana número 3, son 300. Dice que se demora 3 semanas en fabricarse, por lo tanto cuento 1, 2, 3. Aquí arribita está la fecha de requerimiento 300. Luego de eso me voy al elemento E. Tengo que fabricar 200 unidades de E para fabricar B en la semana 3. Entonces aquí está E. Si ustedes se fijan, aquí está E. Me voy a la semana 3, aquí. Y aquí son 300 unidades. Y se demora en fabricarse 2 semanas. Por lo tanto, 1, 2. Aquí arribita, 300. Pero ojo, también E me sirve para fabricar C. Fabrico, perdón, aquí son en E son 200 unidades, no son 300, perdón. Aquí son 200 unidades, se demora 2 semanas, aquí están las 200. Y luego E también me sirve para fabricar C, que aquí sí que son las 300 unidades. E las comienzo a fabricar en la semana número 4. Por lo tanto, me voy a la semana 4, que aquí está el elemento E en la fecha de liberación. Aquí está la semana 4. Aquí están las 300 unidades, ¿verdad? Sí, aquí están las 200. Y son 2 semanas. Cuento 1, 2. Y aquí arriba entrego las 300. Ok. Luego me voy con B. Si ustedes se fijan, B se demora 2 semanas. Comienzo a fabricarlas en la semana número 5. ¿Cuántas unidades de B? 100. Por lo tanto, me voy a B en la semana número 5. Aquí son 100 unidades. B se demora 2 semanas. Por lo tanto, 1, 2. Y la fecha de requerimiento, aquí pongo las 100. Y una vez que tengo eso, ¿verdad? Me voy con el elemento C. El elemento C comienza a fabricarse en la semana 6. Son 150 unidades. Por lo tanto, me voy en C en la semana 6. 150 unidades, ¿verdad? Y se demora en fabricar una semana. Por lo tanto, aquí arribita, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Aquí son 150, una semana. Y aquí en la fecha de requerimiento coloco 150. Y luego el elemento A, que lo comienzo a fabricar en la semana número 7, ¿verdad? En la semana número 7 y son 50 unidades. Por lo tanto, A, fecha de liberación, en la semana 7, aquí están las 50 y entrego en la semana número 8 las 50. Si ustedes se fijan, ese es el plan de requerimiento bruto de materiales. Es una plantilla en donde yo veo por semana la cantidad de unidades que tengo que fabricar de cada elemento. Si ustedes van sumando la cantidad total de elementos, simplemente lo van sumando en columnas, ¿verdad? Pero si lo quieren ver más detalladamente, simplemente ustedes dicen que en la primera semana solo tengo que fabricar 300 unidades de G. En la segunda unidad fabrico 600 unidades de D. En la tercera semana fabrico elementos de D, de E, de F y de G. Y así sucesivamente ustedes van viendo esta planeación de requerimientos brutos de materiales del producto final A en todos sus componentes, desde la semana 1 hasta la semana 8.